Triple Manía es el evento más grande de la AAA, pero siempre se ha caracterizado por tener malas luchas, ya sea por la estipulación o por los participantes que estuvieron involucrados. Y en este video veremos cuál fue la peor de cada edición desde 2016 hasta 2025, para encontrar la peor lucha de cada una. Aquí vamos a considerar el ritmo, la ejecución, el desarrollo, el final, las expectativas y, sobre todo, qué tan mal funcionó el combate dentro de su propia Triple Manía. Así que comencemos. Triple Manía 24, 2016. Una edición cargada de nombres importantes y, como suele suceder con AAA, de combates que prometían bastante espectáculo. Uno de ellos enfrentaba a los Ollitis contra Fabi Apache y Mary Apache. Sobre el papel, había material para contar una buena historia. Pero aquí empezaron los problemas. La lucha fue adquiriendo poco a poco una dinámica cada vez más caótica. Y cuando aparecieron los tubos fluorescentes, la situación terminó de salirse de control. La violencia empezó a ser más importante que la propia lucha. Y Gran Apache, viendo lo que estaba sucediendo, intervino. El problema es que esa intervención no llevó a un gran desenlace. Terminó llevando a algo mucho menos satisfactorio, una lucha sin resultado. Y ese es el principal problema de este combate. Una lucha puede ser violenta. Puede tener objetos. Puede convertirse en un auténtico caos. Pero todo eso tiene que llevar a algún lugar. Aquí, después de toda la acción, simplemente no hubo un ganador. Y cuando el espectador invierte tiempo esperando descubrir quién va a ganar una rivalidad, terminar sin una conclusión puede dejar una sensación bastante amarga. Aunque, curiosamente, esta no sería ni de cerca la peor lucha de nuestra lista. Porque si en 2016 el problema fue que la lucha perdió el control, en 2017 el problema sería exactamente lo contrario. Triple Manía 25, 2017. Triple Manía 25 tuvo una cartelera bastante importante. Pero hubo una lucha que terminó convirtiéndose en uno de los puntos más débiles de toda la función. Pagano contra el Mesías. Y sobre el papel, esto debería haber sido una locura. Los dos tenían el perfil perfecto para una lucha callejera. Violencia, objetos, golpes, caos. Todo estaba preparado. El problema fue que la lucha nunca alcanzó realmente ese nivel. En lugar de convertirse en una guerra extrema, el combate avanzaba de una manera bastante lenta. Y para una lucha que tenía una estipulación diseñada específicamente para permitir violencia, eso era un problema enorme. Porque el espectador está esperando que ocurra algo, un momento que justifique la estipulación. Una escalada, una situación que cambie completamente la lucha. Pero eso no llegó. Y cuando finalmente parecía que íbamos a tener una conclusión, Pagano terminó golpeando la rodilla del Mesías con un bate de alambre de púas. El Mesías quedó incapacitado. Los médicos aparecieron. Además, apareció el Rey Escorpión para atacarlos a ambos, empeorando aún más la situación. Y el combate terminó sin ganador. Y ese fue el gran problema. No solamente fue una lucha poco emocionante. Fue una lucha que terminó sin resolver absolutamente nada. Y eso resulta especialmente llamativo porque estamos hablando de una lucha callejera entre Pagano y el Mesías. Dos nombres que deberían ser capaces de convertir una estipulación así en un espectáculo memorable. Pero esta vez no funcionó. Y si Triple Manía 25 nos enseñó que una lucha extrema puede fracasar por falta de intensidad, la siguiente edición demostraría que tener demasiada intensidad tampoco garantiza una buena lucha. Triple Manía 26, 2018. Triple Manía 26 fue una edición enorme. Y también fue una edición que mostró uno de los problemas más recurrentes de AAA, la obsesión por hacer que todo sea más grande. Una de las luchas que mejor representa ese problema fue la lucha callejera entre Pagano, Murder Clown y U-Leader contra los mercenarios. Sobre el papel, era exactamente el tipo de combate que AAA sabía hacer. Una lucha extrema, muchos participantes, objetos, golpes y la posibilidad de convertir el ring en un campo de batalla. Pero la lucha terminó siendo un ejemplo perfecto de cuando la violencia deja de ayudar a la historia y comienza a sustituirla. Había tubos fluorescentes, había fuego, había spots peligrosos y había golpes que parecían diseñados exclusivamente para provocar una reacción. Pero, ¿qué estaba contando realmente la lucha? Ese era el problema. Cada nuevo spot intentaba superar al anterior. Y cuando una lucha se convierte en una competición para ver quién hace la locura más grande, el espectador deja de preocuparse por quién va a ganar. Simplemente espera cuál será el siguiente objeto y eso terminó perjudicando todavía más al combate.
Incluso hubo momentos extremadamente peligrosos, incluyendo un spot con fuego que terminó generando preocupación por la integridad física de los participantes. Y ahí aparece una diferencia fundamental. Una lucha extrema no es buena simplemente porque sea peligrosa. En este caso, el peligro terminó siendo prácticamente lo único que quedaba. Y después de una triple manía tan cargada, 2019 nos presentaría un problema completamente diferente. No una lucha demasiado peligrosa, sino una lucha que simplemente no importaba demasiado. Triple Manía 27, 2019. Triple Manía 27 es un caso curioso. Porque, a diferencia de algunas de las ediciones anteriores, tuvo varias luchas bastante bien recibidas. Kenny Omega, los Lucha Brothers, Laredo Kid, Blood Demon Jr., Dr. Wagner Jr. y el debut de Caín Velázquez. Había muchas cosas importantes sucediendo. Y eso hizo que una lucha destacara precisamente por lo contrario, la Copa Triple Manía. Una lucha con muchos participantes, muchos movimientos, entradas constantes y poco tiempo para desarrollar realmente a cada luchador. Y ese es el problema de este tipo de combates. Cuando tienes demasiados participantes, puedes terminar con una lucha donde nadie parece realmente importante. Uno entra, hace un movimiento, el siguiente toma el protagonismo, después otro y antes de que te des cuenta, ya estás en el final. Pero lo más interesante es que no fue un desastre. No hubo una lesión escandalosa, no hubo un final completamente absurdo, no hubo una estipulación que se saliera de control. Simplemente fue olvidable. Y eso también puede convertir una lucha en la peor de una triple manía. Porque una mala lucha puede provocar una reacción. Pero una lucha que termina y no deja absolutamente nada, desaparece. Y si creíamos que ese era un problema complicado de solucionar, en 2020 AAA tendría que enfrentarse a algo que estaba completamente fuera de su control. Triple Manía 28, 2020. 2020 fue un año diferente para absolutamente todo. Y Triple Manía no fue la excepción. La pandemia cambió la manera en que se realizaban los eventos. Y de repente desapareció uno de los ingredientes fundamentales de la lucha libre, el público. Triple Manía tuvo que realizarse bajo condiciones completamente diferentes. Y eso hizo que algunos combates se sintieran todavía más extraños. Entre ellos estaba la Copa Triple Manía femenil. El problema era evidente. Cuando tienes tantas luchadoras en un combate, necesitas administrar perfectamente los tiempos, cada participante necesita tener algún momento, cada eliminación necesita sentirse importante y el combate debe avanzar hacia un desenlace. Pero aquí ocurrió lo contrario. Muchas luchadoras aparecían, los intercambios se sucedían, el combate intentaba generar emoción, pero la estructura no ayudaba y sin público, esos problemas se hacían todavía más evidentes. Los tiempos muertos se sentían más largos, los momentos que normalmente serían recibidos con una enorme reacción eran mucho más difíciles de vender y finalmente, el combate terminó sintiéndose como una colección de momentos aislados. La Copa Femenil tenía un problema más sencillo, no funcionaba como lucha. Y mientras AAA intentaba sobrevivir a una época completamente anormal, la siguiente Triple Manía marcaría el regreso progresivo a una normalidad. Y con ella volverían los problemas clásicos. Triple Manía 29, 2021. Triple Manía 29 fue una función bastante más sólida. Y eso hace que encontrar la peor lucha sea complicado. Porque aquí no tenemos un desastre monumental. Tenemos algo mucho más sencillo. Una lucha que simplemente no estuvo al nivel del resto. Diamante Azul, Puma King y Sam Adonis contra Chessman, Murder Clown y Pagano. Una combinación con suficientes nombres para generar interés, pero el combate nunca alcanzó la intensidad que uno esperaba y ese era precisamente el problema. Pero la lucha fue bastante más contenida. Y cuando llegaron algunos de los momentos extremos, se sintieron más como una obligación que como una progresión natural. El resultado fue una lucha que simplemente se quedó por debajo del resto. Y eso es importante, porque no estamos diciendo que haya sido una de las peores luchas de la historia de AAA, estamos diciendo que, dentro de una Triple Manía bastante buena, esta fue la que menos consiguió destacar. Pero después de esto llegamos al verdadero punto de quiebre. Porque en 2022 Triple no solamente tendría una mala lucha. Tendría una lucha que se convertiría en uno de los ejemplos más claros de cómo una gran rivalidad y dos nombres históricos no son suficientes para salvar un combate. Triple Manía 30, 2022. Triple Manía 30 fue diferente. Por primera vez en esta etapa, AAA convirtió la celebración en una serie de tres grandes eventos: Monterrey, Tijuana y la Ciudad de México.
3 noches, decenas de luchadores, grandes nombres y una cantidad enorme de expectativas. Pero fue precisamente en Monterrey donde apareció el combate que, probablemente, ocupa el primer lugar de toda esta lista. Rayo de Jalisco Jr. contra Blue Demon Jr. Dos nombres históricos, dos personajes que representan décadas de lucha libre mexicana. Una rivalidad con muchísimo peso. Y una lucha que, en teoría, debía sentirse histórica. Pero desde los primeros minutos quedó claro que algo no funcionaba. El ritmo era extremadamente lento, los movimientos eran escasos, las pausas eran demasiado largas. Y los dos luchadores tenían enormes dificultades para mantener una lucha convencional. La lucha dependía casi completamente de la importancia de sus nombres. Y ese es un problema. Porque un combate histórico necesita que el espectador sienta que está viendo algo histórico. Aquí ocurría lo contrario. Mientras avanzaban los minutos, la sensación era que simplemente estábamos esperando que terminara. Rayo de Jalisco Jr. consiguió la victoria después de golpear a Blue Demon Jr. con una guitarra. Y ahí terminó todo. Una lucha que debía representar el choque entre dos leyendas, terminó siendo recordada principalmente por lo difícil que fue verla. Los nombres eran históricos. La lucha no lo fue. Y después de esto parecía prácticamente imposible encontrar algo peor. Hasta que un año después apareció otra leyenda. Y esta vez el problema sería todavía más incómodo. Triplemanía 31, 2023. Vampiro es una leyenda de AAA, su nombre está ligado a algunas de las etapas más importantes de la empresa. Pero en 2023 había algo que no podía ignorarse. El tiempo había pasado. Vampiro contra Chessman fue un ejemplo perfecto. Desde el principio, el ritmo era complicado. Los movimientos no tenían la fluidez necesaria y en lugar de construir la lucha alrededor de las fortalezas actuales de Vampiro, el combate parecía exigirle que trabajara como el luchador que había sido décadas atrás. Y eso simplemente no funcionó. La situación empeoró con el final, la hiedra terminó involucrándose y Chessman la golpeó accidentalmente con el cuerpo de Mr. Iguana. Ella respondió con un golpe bajo. Vampiro aprovechó la situación y consiguió la victoria. En teoría, todo eso podía haber servido para contar una historia. El problema no era que Vampiro fuera una leyenda veterana. El problema era que la lucha no estaba diseñada para el Vampiro de 2023. Pero AAA todavía no había terminado de experimentar con diferentes formas de arruinar un combate. Porque en 2024 el problema ya no sería la edad. Sería algo mucho más básico. Triplemanía 32, 2024. Triplemanía 32 volvió a tener 3 noches. Y desde el principio había una historia muy importante, la gira de retiro de Vampiro. Por eso, el combate entre Vampiro, Pagano y el Mesías contra Cibernético, Dark Cuervo y Dark Ops tenía una oportunidad enorme. Pero el combate rápidamente perdió dirección. Comenzó con una promo, después aparecieron objetos, luego parecía que iba a convertirse en una lucha extrema. Pero después los propios luchadores parecían olvidar esa idea. Y los objetos que supuestamente debían ser importantes terminaron teniendo muy poco impacto. La lucha no tenía una identidad clara. Y ese es un problema mucho más grave que simplemente ejecutar mal un movimiento. Porque si una lucha es mala, al menos sabes qué está intentando hacer. Aquí no. ¿Era una lucha extrema? ¿Era una despedida? ¿Era una guerra entre facciones? ¿Era una lucha de veteranos? Parecía ser todas esas cosas al mismo tiempo y por eso ninguna terminaba funcionando. El caos puede ser espectacular, pero solamente cuando existe una estructura detrás. Si no existe, es simplemente caos. Y después de una década de triplemanías, finalmente llegamos a 2025. Una edición que, curiosamente, nos obliga a cambiar completamente el tono de este vídeo. Triplemanía 33, 2025. Después de recorrer 9 ediciones buscando auténticos desastres, llegamos a Triplemanía 33. Y aquí tenemos que ser honestos. No sería correcto inventar una mala lucha simplemente para completar la lista. Esta edición fue diferente. La nueva etapa de AAA trajo una exposición internacional mucho mayor, nuevos nombres, mayor presencia de WWE y una producción enfocada en presentar a AAA de una manera distinta. Por eso, encontrar una lucha realmente mala fue mucho más complicado. Si necesitamos elegir una como la menos destacada, podemos señalar el combate por el campeonato Arena de Arenas entre Flamer, Fabi Apache y Natalia. Pero aquí hay una diferencia importante. No fue una mala lucha.
tuvo algunos problemas de ejecución y ciertos momentos menos fluidos que el resto de la cartelera. Pero también recibió críticas positivas y fue considerada una lucha bien ejecutada. Y precisamente eso hace que Triple Manía 33 sea una conclusión interesante para esta lista. Porque después de 10 años, finalmente llegamos a una edición en la que la peor lucha no necesariamente fue una mala lucha. Simplemente fue la menos destacada. Y quizá eso diga más sobre la evolución de Triple Manía que cualquier ranking. Después de 10 años, hemos visto prácticamente todas las formas posibles de arruinar una lucha. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál crees que fue la peor lucha de estas últimas 10 Triple Manías? ¿Rayo de Jalisco Jr. contra Blue Demon Jr.? ¿Vampiro contra Chessman? ¿Pagano contra el Mesías? ¿O existe alguna otra que debería haber aparecido en esta lista? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este recorrido por los peores combates de Triple Manía, no olvides checar estos vídeos. Nos vemos en la próxima ocasión.